Bien, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la unidad correspondiente a programación no lineal. A ver problemas que en general tienen el siguiente formato o siguiente forma general. Se puede maximizar o minimizar una función objetivo, ¿sí? ¿Qué tanto puede ser una función lineal como una función no lineal en general? Una función con n variables de decisión. Y una región factible que se puede representar como un conjunto de m restricciones, g sub i de x menor o igual a b sub i, donde g sub i de x puede ser una función lineal o no lineal de las variables x sub i. Ese mismo problema también lo podemos representar como maximizar o minimizar una función f de x sujeto a que x pertenezca a un conjunto S, es decir, a una región factible. Esa región factible o conjunto S está definido por el conjunto de todos los puntos que verifican todas las restricciones. ¿Sí? Es una forma más compacta de escribir lo mismo. En general, el caso lineal que hemos estado viendo hasta ahora es un caso particular de un problema no lineal. Veamos este ejemplo. Este es un problema no lineal, ¿por qué? Porque si bien la función objetivo es lineal y tiene una restricción lineal, esta restricción, la segunda, es una restricción no lineal. Ese problema lo podemos representar gráficamente, es un problema en dos variables, x1 y x2. La región factible es esta región y para encontrar el óptimo también en este caso trazamos líneas de nivel de la función objetivo. Sabemos que si hubiésemos trazado más de una línea de nivel, estas iban aumentando hacia allá y el último punto que toca de la región factible nos está definiendo cuál es el punto óptimo. En este caso, este punto que está aquí, el 2,6, es el óptimo de este problema. Fíjense qué características tiene. En este ejemplo, está en la frontera de la región, pero no es un vértice, no es una intersección de dos restricciones. Simplemente es un punto que en este caso pertenece a la frontera. Otro ejemplo. En este caso tenemos no lineal la función objetivo y lineal todas las restricciones. Gráficamente, la región factible es esta que está aquí y graficamos líneas de nivel, ¿sí? Graficamos líneas para el valor de z igual a 807, z igual a 857, o sea, vamos para valores cada vez más grandes, de modo que vemos que la función objetivo aumenta hacia allá. El último punto que toca es este. Nuevamente, es un punto que está en la frontera, pero no es la intersección de restricciones. Vayamos a otro problema, este que está aquí, también una región factible lineal y una función objetivo no lineal. Y en este caso, observemos que si trazamos las líneas de nivel, las que van aumentando, ¿sí? Perdón, aumentan hacia aquí, el óptimo lo tenemos en este punto. Y ese punto es un punto interior de la región factible. Es decir, ni siquiera está en la frontera. ¿A qué quiero? Puedo hacer muchos ejemplos más donde vamos a encontrar cosas diferentes. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que en realidad en un problema no lineal no podemos decir qué características tiene la solución, ¿sí? Como era en el caso lineal, que sabíamos que era un vértice, que era una intersección de restricciones, entonces había tantas variables iguales a cero. Ahora no. Ahora el problema no tiene, el punto óptimo no tiene una característica particular que sea fácil de detectar, ¿sí? De ahí viene la complejidad de un problema de optimización cuando es no lineal. ¿Mm? Este, bien han visto ustedes cuando vieron análisis matemático en una o en dos variables, ¿sí? Que una función no lineal o un problema de optimización no lineal puede llegar a tener lo que se llama un óptimo local o un óptimo global.
Cuando decimos que un punto, sí, perteneciente a una determinada región factible, es un mínimo local de una determinada función, cuando mirando en un entorno de ese punto, es decir, alrededor de ese punto, ¿sí? Por ejemplo, el punto 3 es un mínimo local de esta función porque si voy un poquitito más para la derecha, un poquito más para la izquierda, la función es peor en su entorno. Es decir, yo tengo un mínimo local si en un entorno de ese punto la función es mayor que el valor de la función en ese punto. En este caso, estamos representando un problema en dos variables. Fíjense, yo aquí en el punto 4 tengo un máximo local porque para un lado y para el otro del punto 4, perdón, 4, 3, ¿sí? En el entorno, los puntos de los puntos factibles, todos tienen peor valor de función objetiva. Cuando hablamos de que un óptimo es global, por ejemplo, un mínimo es global, cuando en realidad la función toma el mejor valor, el valor más chico, para todo punto de la región. Es decir, no solamente en el entorno, sino que para todo punto es el mejor valor de la función. En este caso que tenemos acá, aquí también tenemos un máximo local, pero este es a su vez un máximo global, porque es el valor más grande que puede tomar la función en toda la región factible. ¿Sí? Es decir, un óptimo local, perdón, un óptimo global, naturalmente es también un óptimo local. Bueno, como hemos visto, el formato de las funciones de la región factible es muy importante para poder nosotros determinar ciertas características de los óptimos o de los puntos que podemos encontrar que cumplen condiciones para ser óptimos. El análisis de funciones es muy importante en este tipo de problemas, cuando estamos hablando de no linealidad. Entonces, la clase de hoy en realidad va a ser una clase donde vamos a aprender a analizar las funciones y en clases posteriores vamos a usar este análisis para tratar de encontrar óptimos de nuestro problema. Vamos a empezar con algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto convexo? Un conjunto convexo, cuando hablamos en dos variables, ¿sí? En R2, por ejemplo, decimos que un conjunto es convexo cuando tomamos dos puntos dentro de ese conjunto, dos puntos que pertenecen al conjunto, trazamos la línea que los une y todo ese segmento entre esos dos puntos pertenece al conjunto, es decir, todos los puntos que forman ese segmento pertenecen también al conjunto. En cambio, cuando tenemos conjuntos donde tomamos dos puntos cualesquiera y para algún par de puntos el segmento que formamos puede estar constituido por puntos que no pertenecen al conjunto, entonces estamos hablando de conjuntos que no son convexos. ¿Sí? En términos generales, cuando hablamos de programación en n variables, podemos decir que un conjunto S, ¿sí? Es un conjunto convexo si para todo par de puntos x e y que pertenecen al conjunto X, la combinación convexa entre esos dos puntos, es decir, alfa por x más 1 menos alfa por y, donde alfa es un parámetro que va entre los valores 0 y 1, o sea que para cualquier valor de alfa, ese punto que encontramos haciendo esta combinación también pertenece al conjunto. Eso es para decir en forma formal lo que hemos dicho acá en el dibujito, que todo punto que pertenece a esta combinación convexa o a este segmento debería pertenecer al conjunto para que sea el conjunto que estamos hablando un conjunto convexo. Hay un lema importante que dice, un lema es algo que se puede demostrar, nosotros no lo vamos a demostrar,
¿sí? Todo es demostrable. Yo en esta unidad son pocas las cosas que voy a demostrar, ¿sí? Porque se nos iría todo el curso demostrando teoremas. Muchos teoremas los vamos a dar por demostrados. El lema dice que la intersección de cualquier conjunto convexo es también otro conjunto convexo. Y esto es muy importante para nosotros, porque primero tengamos en cuenta lo siguiente. Nuestra región factible en un problema de optimización es en realidad una intersección de conjuntos, porque cada restricción define un conjunto de puntos y la región factible termina siendo la intersección de todos esos conjuntos. Entonces, esta propiedad es muy importante para nosotros. Dice que la intersección de conjuntos convexos es... Fíjense, esto es un conjunto convexo. Visualmente nos damos cuenta que es un conjunto convexo. Si nosotros intersectamos dos conjuntos que son circunferencia, obtenemos otro conjunto, este conjunto azul, y ese conjunto, como vemos, es un conjunto convexo. Y eso lo dice el teorema. Siempre que intersectemos conjuntos convexos, nos va a dar otro conjunto convexo. Lo que no dice este lema es lo contrario. ¿Qué pasa si nosotros intersectamos conjuntos que no son convexos? El lema no dice nada. ¿Y por qué? Porque fíjense, este sería un conjunto no convexo, ¿sí? Si yo uno un punto de acá con un punto de acá, hay muchos puntos de ese segmento que no pertenecen al conjunto. Si yo intersecto dos conjuntos no convexos, por ejemplo esto, la intersección en este caso, fíjense, es un conjunto convexo. Pero podría ser la intersección de dos conjuntos no convexos y darme esto que estoy mostrando acá, fíjense, es también un conjunto no convexo. Luego, la intersección de conjuntos no convexos, no sabemos lo que nos da, podría ser convexo o no convexo. Y es más, si nosotros intersectamos un conjunto convexo con uno no convexo, podría darnos un conjunto convexo y también podría darnos un conjunto no convexo. ¿Sí? Es decir, y esto nos va a pasar siempre o muchas veces en programación no lineal. Las cosas que afirmamos están bien y lo que no decimos queda libre, ¿sí? O sea, intersección de conjuntos convexos es convexo y si no, no sé lo que pasa. Podría pasar cualquier cosa. Vamos a hablar ahora de qué es una función convexa. Una función f de x, definida en Rn, se dice que es una función convexa cuando, dado dos puntos, cualquier par de puntos, x1 y x2, tomo un punto intermedio entre esos dos puntos, por ejemplo definido como alfa por x2 más 1 menos alfa por x1, un punto intermedio, evalúo la función en ese punto y la función es menor que la combinación convexa, ¿sí?, de la función en esos dos puntos. Es decir, está siempre, entre esos dos puntos, la función está siempre por debajo de la cuerda. Eso se representa formalmente como la función en un punto alfa por x1 más 1 menos alfa por x2, es un punto por acá, es siempre menor o igual a alfa por la función evaluada en x1 más 1 menos alfa por la función evaluada en x2. Esto para cualquier par de puntos y para todo valor de alfa que va entre 0 y 1. Gráficamente es esto, o sea, si para cualquier par de puntos yo trazo la cuerda y la función queda siempre por debajo, entonces estoy con una función convexa. Cuando una función es cóncava. Una función es cóncava cuando, trazando la cuerda,
todo punto de la función queda por arriba de la cuerda. Esto en el caso de dos variables, pero, perdón, de una variable. En general, uno puede decir que f de alfa por x1 más 1 menos alfa por x2 es siempre mayor o igual que alfa por x1 más 1 menos alfa por x2 para cualquier valor de x1 y x2 y para cualquier valor de alfa que está entre 0 y 1. Esa es la definición formal. Veamos cómo a partir de la definición podemos demostrar que x al cuadrado es una función convexa. Ya gráficamente uno piensa, bueno, es una parábola, por lo tanto es una función convexa, pero vamos a demostrarlo formalmente. Yo debería demostrar, si quiero demostrar que es convexa, que se cumple esta condición para todo valor de x1 y x2 y para todo valor de alfa entre 0 y 1. Entonces lo que hago es evaluar la función en el punto alfa por x1 más 1 menos alfa por x2. Evaluar esta función sería poner el punto alfa por x1 más 1 menos alfa por x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la función evaluada en este punto sería alfa por x1 más 1 menos alfa por x2 al cuadrado. Debería ser menor o igual a alfa por la función evaluada en x1, es decir, x1 al cuadrado, más 1 menos alfa por la función evaluada en x2, que sería x2 al cuadrado. Y ahora vamos a trabajar algebraicamente para demostrar que esto es verdad, que esta desigualdad se cumple para cualquier valor de alfa entre 0 y 1 y para cualquier valor de x1 y x2 perteneciente a Rn. Entonces empezamos a trabajar algebraicamente. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Distribuí este cuadrado, entonces esto me queda alfa cuadrado por x1 al cuadrado más 2 por a por x1 por 1 menos alfa por x2 más el cuadrado del segundo término. Y luego pasé restando hacia la izquierda los dos términos que teníamos a la derecha. Y me quedó esto menor o igual a 0. Sigo trabajando algebraicamente y digo, bueno, voy a tomar los términos que tienen a x1 al cuadrado y saco factor común en ellos, x1 al cuadrado. Entonces me queda x1 al cuadrado por alfa al cuadrado menos alfa. Me quedó este término donde no está x1 al cuadrado, lo dejo tal cual está. Y en los términos donde tengo x2 al cuadrado, saco factor común x2 al cuadrado y me quedó esto. Acá, ahora sigo trabajando algebraicamente. ¿Qué estuve haciendo acá? Saco factor común alfa, aquí. Acá hice un cambio, puse alfa menos 1 y le puse el menos afuera. ¿Sí? Cambié, multipliqué por menos 1 este término. En realidad hice un cambio de... Bueno, olvídense. Saqué factor común el menos 1 en realidad. Aquí saqué factor común 1 menos alfa, entonces me queda 1 menos alfa menos 1, donde puedo eliminar los unos. Sigo trabajando algebraicamente. Esto me queda igual. Esto me quedó igual. Y acá, bueno, le resté el 1 y me quedó menos alfa por 1 menos alfa, que lo puedo multiplicar, o sea, ingresé el menos 1 y me queda alfa por alfa menos 1, al estar sumando. Bien, acá llevé todo a que quede multiplicado por alfa menos 1, luego lo puedo sacar factor común, ¿sí? Lo que me quedó en el corchete es en realidad el cuadrado de un binomio. Y ahí ya puedo hacer un análisis de los signos. Fíjense, alfa siempre es mayor o igual a 0.
Por lo tanto, alfa menos 1, como alfa es menor o igual a 1, va a ser siempre menor o igual a 0. Y esto, por ser un cuadrado, es siempre positivo, o no negativo al menos. Luego, positivo, negativo, positivo, esto siempre va a ser negativo, cualquiera sea el valor de alfa mientras esté entre 0 y 1, y cualquiera sean los valores de x1 y x2. Entonces he podido demostrar formalmente que x al cuadrado es una función convexa. Bien, fíjense que si la función es más compleja, esta forma de demostrar si una función es cóncava o convexa puede ser bastante tediosa, ¿sí? Pero no se hagan problema que para algunos casos especiales, que son los que nosotros nos vamos a manejar, hay otras formas más simples de demostrar si una función es cóncava o convexa. Vamos a seguir hablando de funciones. Fíjense, no solamente tenemos funciones cóncavas y convexas, tenemos otras funciones como esta que no es ni cóncava ni convexa, ¿sí? Porque en cierta zona puede ser convexa y en otra zona puede ser cóncava. Luego, esa función no es ni cóncava ni convexa. En realidad nos trae dolor de cabeza. Y tenemos otras funciones, que es la función lineal. Fíjense que la función lineal verifica las dos definiciones, tanto la de cóncava como la de convexa. Porque cuando yo trazo una cuerda entre dos puntos, cualesquiera, la cuerda queda sobre la función. Luego, verifica tanto que sea mayor o igual o menor o igual que la función. Luego, en el caso de la función lineal, es una función cóncava y convexa. Es decir, que tiene las propiedades de función cóncava y tiene las propiedades de función convexa. Bien, esto es todo muy importante. Sigamos con propiedades, todas demostrables. Dice, la suma de funciones convexas es una función convexa. Esta propiedad es muy importante. ¿Por qué? Porque si me dicen que x al cuadrado es una función convexa, yo digo x al cuadrado más y al cuadrado son dos funciones convexas. La sumo me tiene que dar otra función convexa. No necesito estar pensando cómo es esa nueva función. Otra propiedad importante es que si una función es convexa y la multiplico por menos 1, la función es cóncava. Luego, si x al cuadrado es una función convexa, menos x al cuadrado es una función cóncava. Y otra propiedad importante también es que si tenemos f que es convexa, la multiplicamos por un número positivo y esa función va a seguir siendo convexa. Si x al cuadrado es convexa, 3x al cuadrado también es convexa. Y ahora quiero mostrarles cosas que son muy importantes, lo vamos a usar mucho. Y son lemas que nos permiten ver si un determinado conjunto es convexo. Hay un lema que dice que si una función es convexa, entonces el conjunto de puntos determinado por la función f menor o igual a un número que pertenece a Rn, o sea, puede ser 0, 1 o negativo, 0, positivo o negativo, eso es un conjunto convexo. Por ejemplo, la función f igual x al cuadrado más y al cuadrado es una función convexa porque es suma de dos funciones que son convexas. La restricción x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4, como esto es una función convexa, menor o igual a un número, eso define un conjunto convexo. Entonces, fíjense, si yo grafico, todos los puntos que cumplen con esta restricción son los que están en celeste. Y este es un conjunto convexo. No necesito ir a la definición para tratar de ver si un conjunto cumple
con las condiciones de conjunto convexo, sino que ya sé que por ser esta función convexa, f de x menor o igual a un número define un conjunto convexo. El teorema dice que si la función es cóncava, si yo tengo una función cóncava, todo conjunto definido como dicha función mayor o igual a un número, ese conjunto que queda definido es un conjunto convexo. Fíjense, la función f de xy igual a x menos y al cuadrado es una función cóncava. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es una función convexa. Multiplicada por un número negativo termina siendo una función cóncava. Y x, que como es lineal, es tanto cóncava como convexa. Pensemos que es cóncava, la suma de funciones cóncavas es otra función cóncava. Luego, si yo defino x menos y al cuadrado mayor o igual a un número, en este caso a 1, vamos a tener un conjunto que es convexo. El lema está diciendo que si una función es cóncava, la función mayor o igual a un número es un conjunto convexo. Ojo que no me está diciendo que una función cóncava menor o igual a un número no sea convexo, no se sabe, no dice nada de eso. Lo está diciendo para un lado vale, para el otro lado no está afirmando nada. Y otro lema importante es que si la función es lineal, entonces el conjunto definido por la función igual a un número es un conjunto convexo. Fíjense, si la función es x más 4y, que es una función lineal, luego x más 4y igual a 2 es un conjunto convexo, ¿sí? Luego cualquier par de puntos que tomemos sobre esta línea azul, que es la región factible, los unimos por una combinación convexa y todo punto que quede entre esos dos puntos sigue perteneciendo a la región factible. Entonces, las tres propiedades que tenemos, o los tres lemas, los vamos a usar muchísimo, ¿sí? Dice que si una función es convexa, la función menor o igual a un número define un conjunto convexo. Si la función es cóncava, la función mayor o igual a un número define un conjunto convexo. Y si la función es lineal, la función igual a un número define un conjunto convexo. ¿Sí? Entonces, con todas estas propiedades, podemos llegar a definir si una región factible es una región convexa o no. Lo vamos a usar bastante más adelante. ¿Cómo saber si una función es cóncava o convexa? Hasta ahora lo hicimos a través de la definición y vieron que fue bastante tedioso, ¿sí? Y si una función es compleja, va a ser mucho más tedioso a través de la definición tratar de demostrar qué es esa función. Pero hay otros métodos para cierto tipo de funciones, como les dije, que vamos a poder utilizar para saber si la función es cóncava o convexa. Una de esas formas es a través de la matriz hessiana. Y una propiedad que dice que si f de x tiene segunda derivada continua, que es lo que vamos a tratar de utilizar nosotros, si tenemos funciones con segunda derivada continua, f de x es cóncava sobre todo el espacio Rn, si y solo si, esto está bueno, es si y solo si, su matriz hessiana, ¿qué es la matriz hessiana? La matriz hessiana es la matriz de las derivadas segundas de esa función. Si y solo si la matriz hessiana es negativa definida o semidefinida para todo
valor de X perteneciente a Rn. Y una función es convexa si y solo si su matriz hessiana es positiva definida o semidefinida para todo valor de X. Bien, ahora ¿cómo hacemos para saber esto? Quizás ustedes no sepan o no recuerden, esto nada más que a nivel de que se informen, qué es que una matriz sea positiva definida o negativa definida. Bueno, una matriz A cuadrada y simétrica, ¿sí? La matriz hessiana es cuadrada y es simétrica, ¿sí? Se dice que es positiva definida si para cualquier vector de la misma dimensión que la matriz, o sea, una matriz n por n, cualquier vector n por 1, para cualquier vector y por a por i, me da siempre, mientras que i no sea cero, un valor positivo. Y si para algún valor de i este producto me puede llegar a dar 0, es decir, si i traspuesta por a por i es mayor o igual a 0, entonces la matriz A se dice que es positiva semidefinida. Y en caso de que i traspuesto por a por i sea menor a 0 para todo valor de i, en ese caso se dice que es negativa definida, y si es menor o igual a 0 para todo i, se dice que es negativa, semidefinida. También hay matrices, obviamente, donde esto no se cumple, entonces, o sea, puede ser tanto positivo como negativo. En ese caso hablamos de que la matriz A es indefinida. Eso como un comentario al margen por si no sabían qué era una matriz definida. Tenemos distintas formas de poder verificar que una matriz cuadrada y simétrica es positiva definida o negativa definida o semi. Y eso es lo que nosotros vamos a usar. Una de las formas es calcular los autovalores de esa matriz. ¿Cómo hacemos para calcular los autovalores? Recuerden, teníamos que buscar el polinomio característico, era la matriz, el determinante de la matriz A menos lambda por I, o sea, es el determinante de la matriz que tiene restado lambda en toda su diagonal, y eso lo tengo que igualar a 0. Así obtengo los autovalores. Si todos los autovalores son positivos, entonces la matriz A es positiva definida. Si los autovalores son mayores o iguales a 0, es decir, hay algún autovalor que sea 0 y los demás son todos positivos, entonces hablamos de una matriz semidefinida o positiva semidefinida. Si todos los autovalores son negativos, decimos que la matriz es negativa definida. Y si son todos negativos y hay algún 0, entonces estamos hablando de una matriz negativa semidefinida. Otra forma de determinar si una matriz es positiva definida o negativa definida es a través del análisis de los menores principales de dicha matriz. Un menor principal de una matriz de orden K es el determinante de la submatriz obtenida eliminando n-k filas y las correspondientes n-k columnas. Es decir, por ejemplo, en una matriz 3 por 3, un menor principal de orden 1 se obtendría eliminando la primera y la última fila y la primera y la última columna. Otro eliminando las dos primeras filas y las correspondientes dos primeras columnas. ¿Sí? Luego, un menor principal naturalmente ordenado
de una matriz A de orden K es el, el determinante de la submatriz obtenida eliminando las últimas n menos k filas y últimas n menos k columnas. Así como se ve en este dibujo, si yo elimino, este es el menor de orden 1, este es el menor principal naturalmente ordenado de orden 2, este es el menor principal naturalmente ordenado de orden 3, o sea, el determinante asociado a esas submatrices. Naturalmente existen muchos menores principales de orden K, ¿sí? Y de cada orden va a existir un único menor principal naturalmente ordenados. Vamos a llamar n supra k a los menores principales naturalmente ordenados de orden k y m supra k a los menores principales de orden k. Bueno, el teorema nos dice que si una matriz A n por n es positiva definida, entonces, sí y solo sí, todos los menores principales naturalmente ordenados son mayores a 0. Recuerden ustedes que los menores son determinantes. Luego, si el valor de los determinantes es positivo, entonces la matriz es positiva definida. En cambio, si la matriz A es negativa definida, los menores naturalmente ordenados van a ser positivos todos los de orden par y negativos todos los de orden impar. Recuerden bien esto. El naturalmente ordenado de orden 1, negativo, el de orden 2, positivo, el de orden 3, negativo. Si eso es así, entonces la matriz es negativa definida. Si esto es más o menos así, es decir, no todos son mayores a 0, sino que hay algún 0, entonces deberíamos analizar si la matriz es positiva semidefinida. Si es semidefinida, entonces todos los menores principales, no solo los naturalmente ordenados, todos son mayores o iguales a 0. Y si la matriz es negativa semidefinida, entonces todos sus menores principales son los pares positivos, los impares negativos. Si eso se cumple, entonces la matriz es negativa semidefinida. Si nada de esto se cumple, la matriz es indefinida. Ejemplo. Tengamos la función esta, x a la cuarta más y al cuadrado más z al cuadrado. Hacemos todas las derivadas segundas, no se equivoquen en hacer la derivada segunda, y formamos la matriz de las derivadas segundas. En este caso tenemos 3 variables, es 3 por 3. ¿Sí? Vamos a ver si esta matriz es positiva definida o no, para ver si esta función es cóncava, convexa, o ni cóncava ni convexa. Veamos, para eso lo primero que analizamos son los menores naturalmente ordenados. El primer menor naturalmente ordenado sería el determinante correspondiente a este primer elemento. El n1 sería el determinante de 12 por x al cuadrado. Eso es 12 por x al cuadrado. Y eso, fíjense, va a ser mayor o igual a 0 para todo valor de x. ¿Por qué? Porque está x al cuadrado. Para un valor positivo o negativo, siempre eso va a ser
12 por x al cuadrado va a ser positivo, salvo para x igual 0, ahí se nos va a hacer igual a 0. Bien, el naturalmente ordenado de orden 2 sería, para esta matriz, el determinante de esta matriz, ¿sí? 12x al cuadrado, 0, 0, 2. El determinante es 24x al cuadrado. Esto también va a ser siempre mayor que 0 para cualquier valor de x porque está al cuadrado, ¿sí? Pero para x igual 0 puede ser 0. Y el naturalmente ordenado de orden 3 es el determinante de la matriz, da 48x al cuadrado, también va a ser un valor no negativo. Si todos estos naturalmente ordenados hubiesen sido mayores a 0, ya podría decir que la matriz es positiva definida. Pero como acá hay posibilidades de que valga 0, en el caso de que x sea 0, entonces deberíamos analizar qué pasa con todos los menores. Entonces, vamos a analizar los menores de orden 1. Este sería el que se obtiene eliminando las dos últimas filas y las dos últimas columnas. Ese determinante da nuevamente mayor o igual a 0, es el mismo que calculamos aquí. Tenemos otro menor principal de orden 1, que es el que se obtiene eliminando la primera fila y la última fila, y por lo tanto la primera columna y la última columna, ¿sí? Eso da 2, es positivo, y el menor de orden 1, el tercer menor de orden 1, ¿sí? Que sería este, eliminando las dos primeras filas y las dos primeras columnas, también es positivo. Luego todos los menores de orden 1, impar, son todos mayores o iguales a 0. Bien. Ahora vamos a los de orden 2. De orden 2 sería eliminando una fila y una columna. Si eliminamos la última fila y última columna, tenemos este que coincide con este que está aquí. Y otro menor principal sería eliminando la primera fila y la primera columna, y me quedaría un determinante que da 4, también mayor a 0. Y otro menor de orden 2 sería eliminando la fila 2 y la columna 2. ¿Sí? Ese menor principal me da 24x al cuadrado, por lo tanto es mayor o igual a 0 para todo valor de x. Y el último menor principal es el de orden 3, ¿sí? Va a coincidir con el naturalmente ordenado, también es mayor o igual a 0. Luego, como todos los menores principales son no negativos, entonces podemos decir que la matriz hessiana es una matriz semidefinida, positiva semidefinida. Y si la matriz hessiana es positiva semidefinida, entonces f de x es una función convexa. También podríamos hacer, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, en este caso tenemos x al cuadrado más y menos z al cuadrado. ¿Qué hacemos para saber si esta función es cóncava o convexa? Fíjense que si hacemos el análisis de funciones no podemos decir nada, en principio, ¿sí? Esto es una función convexa, le sumo una función lineal, por lo tanto esto sería convexo, y acá le estoy restando una función o sumando una función cóncava. Con lo cual, no puedo decir en principio nada, sí o sí tengo que hacer el análisis de la hessiana para saber si esta función es cóncava o convexa. No lo puedo hacer a través de propiedades. Calculamos la matriz hessiana de esta función, es esta que está aquí. Luego lo primero que hacemos es analizar los menores naturalmente ordenados. El menor de orden 1, ¿sí? Es 2, mayor a 0. Menor de orden 2, naturalmente ordenado, es este, da 0.
y el menor de orden 3, naturalmente ordenado, es 0. Bueno, no podemos decir que la función sea convexa. ¿Por qué? Porque tenemos dos menores que son ceros. Sí, ya podemos descartar que sea negativa semidefinida. ¿Por qué? Porque para eso tendría que haber sido el de orden impar, haber sido negativo. Es positivo. Así que podríamos tratar de ver si esta función es positiva semidefinida. Hacemos entonces todos los menores principales, es decir, el de orden 1, el primero, eliminando las últimas dos filas y últimas dos columnas, es mayor a 0, otro, eliminando las, la primera y la última fila y la primera y última columna, es 0, y la otra, eliminando las dos primeras filas y las dos primeras columnas, me da negativo. Aquí ya no necesito seguir haciendo el análisis de los demás menores. Deberían haber dado todos positivos y me dieron algunos positivos y algunos negativos. Por lo tanto, ya puedo decir que esto no responde ni a la definición de matriz hessiana positiva definida ni negativa definida, o sea, es indefinida. Por más que yo hubiese calculado los otros valores, fíjense, no era necesario, ya sé que h es indefinida. Y si h es indefinida, la función f de x no es ni cóncava ni convexa. También podría haber hecho esto, no a través de los, haciendo el análisis de los menores principales, sino a través de los autovalores, como habíamos dicho. Fíjense, en el mismo ejemplo, si esta es la matriz hessiana, armo el vector característico, luego hago el determinante de ese vector, de ese polinomio característico y lo igualo a 0, obtengo las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son lambda 1 igual 0, lambda 2 igual 0 y lambda 3 igual menos 2. Acá se me mezclaron, hay algunos positivos, algunos negativos y algunos 0. Luego, igual que lo que había definido, que había determinado antes, puedo decir que h es indefinida y por lo tanto la función no es ni cóncava ni convexa. ¿Por qué en el otro caso no trabajé con los autovalores? Bueno, no es fácil trabajar con autovalores cuando la matriz hessiana me queda en función de una variable. ¿Sí? Trabajar con los autovalores es bastante más simple siempre y cuando la matriz no tenga, sea, todos coeficientes numéricos. ¿Sí? Si queda alguna variable, como fue en el ejemplo anterior, entonces sería un poquito más complejo trabajar con los autovalores. Bueno, cada uno selecciona el método en función de qué es lo que le conviene y lo que le gusta. Bien, con todo esto nosotros tenemos las herramientas ahora para poder analizar los óptimos, ¿sí?, de problemas de optimización no lineales. Trabajen con esto, hagan ejercicios, pónganse hábiles para determinar si una función es cóncavo o convexa y si un conjunto es cóncavo o no, es convexo o no, perdón. Y luego sí, en la próxima clase vamos a empezar a pensar en los óptimos de un problema de optimización. Hasta luego.